transferencia genética entre bacterias gram negativas. Y, conjugación. Uno de los mecanismos más comunes de diseminación de genes en la naturaleza es la conjugación, un fenómeno mediante el cual una cepa portadora de un plásmido, denominado conjugativo, es capaz de transferir una copia de este a una bacteria receptora casi siempre de la misma especie. No obstante, existen los denominados plásmidos conjugativos promiscuos, esto es capaces de saltar la barrera de especie y, en ciertos casos, la de género. Este mecanismo es el causante primario de la difusión de genes de resistencia a antibióticos y, por tanto, de la pérdida de efectividad de estos observada durante los últimos años. Superpuesto sobre la capacidad de transferencia interespecífica de plásmidos se encuentra la movilización de los genes de resistencia a antibióticos promovida por elementos genéticos denominados transposones. Un transposón es un fragmento de DNA con capacidad para cambiar de localización dentro de la misma molécula de DNA o entre moléculas distintas, plásmido a cromosoma o al revés, y que en muchas ocasiones es portador de genes de resistencia a antibióticos, contribuyendo de esta forma a su diseminación. Objetivos. Vamos a transferir un transposón que confiere resistencia a kanamicina desde una cepa de E. coli a una cepa de Salmonella typhimurium, utilizando plásmidos derivados del conjugativo y promiscuo ERP4. Como medidas de seguridad, tanto las cepas donadoras y receptoras como los plásmidos que vamos a emplear son derivados inocuos de las formas naturales obtenidos en el laboratorio. Material biológico. Plásmido. Se utilizará el plásmido PUT 5.2 kpb. Este plásmido contiene el origen de replicación de R6K, que solo funciona en cepas de E. coli que expresen la proteína, desde un bacteriófago lisogénico, PIR, y el origen de transferencia del plásmido conjugativo RP4. El plásmido contiene también el gen de la transposasa, TNP, y un gen de resistencia a kanamicina entre los extremos y barra diagonal o de recombinación, transferible mediante la actividad transposasa. Como elemento de selección del plásmido, también lleva un gen de resistencia a ampicilina, una lactamasa, BLA. Para que sea transferido, este plásmido requiere otras funciones propias de RP4, que solo se encuentran en la cepa E. coli S17-1, PIR. El mapa de restricción del plásmido se presenta a continuación. Cepas de E. coli, se emplearán las cepas de E. coli. CC118, PIR y S17-1, PIR transformadas con el plásmido PUT. Solo. La cepa S17-1, PIR posee la capacidad de transferir el plásmido a otras cepas, pues contiene en el cromosoma genes de RP4 necesarios para la conjugación. La cepa CC118, PIR será empleada como control negativo en la transferencia. Cepa de Salmonella. Utilizaremos como receptor la cepa de S. typhimurium LB5010-R2, resistente a streptomicina y a rifampicina. Esta cepa posee otras características especiales, es restricción menos, permitiendo una mayor frecuencia de transferencia, y carece de la proteína, por lo que el plásmido PUT no puede replicarse en ella. Material no biológico. Placas de agar común. Placas de selección. Se empleará agar común con rifampicina, 80, G/ml, y kanamicina, 10, G/ml. Solución de lavado. Solución estéril de CLNA al 0.9%, P/V. Solución de conjugación, SO4-mg10-mm, estéril. Procedimiento. 1. Crecimiento de las cepas. Lo harán los monitores. Emplearán cultivos de 24 horas crecidos en caldo común conteniendo, para las dos cepas de E. coli ampicilina, 100, G/ml, y kanamicina, 30, G/ml, y para la cepa de Salmonella, rifampicina, 80, G/ml. Una vez crecidas, las células serán lavadas por centrifugación y resuspendidas en 1/10 del volumen inicial de SO4-mg10-mm. 2. Sobre una placa de agar común, depositar 2 filtros estériles de nitrocelulosa separados, actuarán de soporte sólido para la conjugación. Marcad en las placas debajo de cada filtro CC118 y S17. Añadir 10 L de la suspensión de Salmonella en cada uno de ellos, dejar que absorba el líquido y añadir sobre uno de los filtros 10 L de la suspensión de E. coli CC118, PIR, y sobre el otro 10 L de la DS17-1,
escupir. Incubar toda la noche a 37º C. 3. Al día siguiente, tomar cada filtro con las pinzas, en condiciones de esterilidad, introducirlo en sendos tubos estériles. Añadir 5 ml de SO4 mg 10 mm, agitar intensamente y extender 100 L en 2 placas de selección, rifampicina 80, canamicina 10. Dejar crecer a 37º C durante toda la noche. Resultados. Confirmar la aparición de colonias únicamente en la conjugación entre E. coli y S17, Pir y Salmonella. Contar las colonias. Explicad los resultados obtenidos en el cuaderno de prácticas. 2. Transformación. La transformación es un proceso a través del cual el DNA es introducido dentro de un microorganismo. En algunas bacterias la transformación es un proceso natural e inducible que les permite la adquisición de manera activa de DNA exógeno. En otros muchos la transformación puede producirse de forma artificial mediante tratamientos químicos o físicos. En esta práctica vamos a proceder a introducir plásmidos de clonaje en una cepa de E. coli mediante el tratamiento químico de estas. Materiales. Cepa de E. coli JM83. Se trata de una cepa carente de actividad, galactosidasa, aunque dispone de las permeasas específicas de lactosa. En ausencia de plásmidos esta cepa es sensible a ampicilina e incapaz de fermentar la lactosa, por lo que genera colonias blancas en agar lactosado de MC conqui. Cuando esta cepa es transformada con un plásmido que porta un fragmento del gen de la galactosidasa, fragmento alfa, la actividad enzimática es funcional y se obtienen bacterias fermentadoras de lactosa, colonias rojas en este medio. Cuando el gen de la galactosidasa portado por el plásmido es interrumpido artificialmente mediante la introducción de un fragmento de DNA exógeno, este gen deja de funcionar dando lugar a colonias blancas, una propiedad muy utilizada como indicador de clonaje. Procedimiento. 3. Observar la cantidad y tipo de colonias que aparecen sobre cada una de las placas. 3. Transducción, ver la práctica de titulación. Titulación de un virus bacteriano y transducción. Titular una suspensión de virus consiste en determinar el número de unidades infectivas por ml presente en la misma. En el caso de los virus bacterianos líticos, la titulación se realiza asumiendo que cada unidad infectiva es capaz de producir una placa de lisis sobre un césped bacteriano, lo que es cierto para bajas multiplicidades de infección. Así, determinando el número de placas de lisis producidas al infectar con distintas diluciones de la suspensión de virus, podremos calcular el número de unidades infectivas presentes en la muestra original. Como medios para el cultivo e infección se puede utilizar directamente caldo y agar común a los que se añade siempre Cl2Mg a una concentración final de 10 mm, al objeto de evitar la disgregación de los componentes de la cápsida del virus. También se utilizará agar blando, que se obtiene añadiendo 0.6% P/V de agar al caldo común, con el Cl2Mg presente, y que tiene como función el permitir una difusión limitada de la progenie vírica tras la lisis de la bacteria. Para el ensayo de transducción emplearemos placas de agar de MC conqui con el antibiótico canamicina. Procedimiento. 1. Se prepara un inóculo de la cepa de E. coli a infectar, ojo. No es la misma que se emplea en la colección, en un medio que contiene 10 mm de Cl2Mg y maltosa al 0.2%, y se deja incubando a 37º CI con agitación durante la noche anterior. Esto lo hacen los monitores para todo el grupo. 2. Se funden los matraces con el agar blando, con 10 mm de Cl2Mg, y se mantienen en estado líquido en los baños a 50 C. Los monitores hacen esto. 3. Preparar diluciones decimales, tantas como indiquen los monitores, de la suspensión de virus utilizando el caldo común con el magnesio. 4. Disponer 0.2 ml del cultivo de bacterias ya crecido en 5 tubos estériles, y añadir a cada uno 0.1 ml de 3 diluciones consecutivas del virus, siguiendo las indicaciones de los monitores. Homogeneizar suavemente e incubar a 37º C durante 15 minutos con el fin de permitir la absorción del virus a la superficie de las bacterias. 5. Añadir también 0,1 ml de la dilución 10 o 1 a otro tubo con 0,1 ml de la bacteria para la práctica de transducción. Incubar en la estufa como en el punto 4. Hacer un control paralelo con igual cantidad de bacterias, pero sin virus. 6.
Añadir 3 a 4 mililitros del agar blando, A45-50C, sobre los 3 tubos más diluidos, homogeneizar y extender sobre placas de agar común procurando que no queden burbujas. Dejar que se solidifique este agar manteniendo las placas sobre la mesa durante 5 a 10 minutos. 7. Extender directamente los tubos para la transducción sobre placas de selección de MC con canamicina, empleando para ello bolitas de cristal estériles. 8. Incubar a 37 en posición invertida durante toda la noche. 9. Al día siguiente contar las placas de lisis que se han formado en las placas con el agar blando. Puesto que cada una de ellas corresponde a un proceso de infección por un virus único, multiplicando por los factores de dilución correspondientes en cada caso se podrá determinar el título del fago, esto es, el número de unidades infectivas por ml. 10. En las placas de MC con canamicina observar si aparecen colonias y el color de estas. La aparición de colonias rojas indicará que el fago se ha integrado en el cromosoma confiriendo a esta bacteria resistencia al antibiótico de selección y capacidad de utilización de lactosa mediante la introducción de genes procedentes de otras bacterias. Transducción. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl